Hola a todos, soy Rick Warren, pastor de Saddleback, y les he dicho últimamente que los amo. Quiero decirles a quienes son miembros de Saddleback que los he extrañado demasiado. Estoy a dieta de abrazos ahora. Saben que soy abrazo adicto y no poder abrazarlos y verlos y acercarme está matándome. Pero los amo. Oro y pienso en ustedes todo el tiempo. Saben, muchas personas me apoyarían si digo que el mundo está en caos. Estos días difieren de todos los que hemos tenido en la vida. De hecho, en 2000 años de la Iglesia, los templos no se habían cerrado a la adoración tan largo periodo por ninguna razón. Esta es una prueba, en muchas maneras y diferentes ángulos, y estas pruebas que enfrentamos no son fáciles. Los gobiernos están a prueba. Los negocios están a prueba. Las escuelas están a prueba. Las iglesias están a prueba. Familias están a prueba. Y nosotros individualmente estamos a prueba durante este tiempo en 2020. Bien, y hoy es la parte 23, si pueden creerlo, 23 de la serie del libro de Santiago llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Y hoy quiero que veamos una fe que supera las pruebas de la vida, una fe que supera las pruebas de la vida. Muchos me han escrito en las semanas pasadas expresando dudas y preguntas y hasta ansiedad sobre los muchos cambios que parecen estarse dando en la sociedad durante este año tan inusual. Y las siguientes semanas, lo que quiero hacer durante esta serie es tratar esos asuntos y todas las preguntas que han hecho. Haremos eso estas semanas. Todas las respuestas están aquí en la palabra. Y Santiago, por alguna razón, es el libro que hay que leer durante la pandemia. Ahora, para empezar a ver estas pruebas de vida, necesitamos volver a leer el primer verso, versos 2 y 3 de Santiago. Quiero leerlo de una paráfrasis, ¿está bien? Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3. Cuando las pruebas y los desafíos lleguen a ustedes por todos lados, sepan que bajo presión, su vida de fe se ve forzada a salir a la luz y mostrarse como es en realidad. Su vida de fe se ve forzada a salir a la luz y mostrarse como es en realidad. Bien, lo que esto me dice es que la verdadera prueba de fe no es cuán alto brinques para alabar en buenos tiempos. Más bien, la prueba de fe es cuán derecho camines en los difíciles. Ahí es donde la realidad de tu fe se revela. Y cuando tienes que elegir entre hacer lo que la Biblia dice que hagas, o hacer eso que tú quieres, o lo que la cultura te dice, esa es la mayor prueba de fe. En el Salmo 53, 2 dice, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana para probar y ver si hay alguien con entendimiento. Alguien con entendimiento. Una frase importante si quieres subrayarla en tus notas. Alguien con entendimiento, alguien que realmente busque a Dios. Quiero que notes que Dios quiere ver cuán sabios somos al responder y reaccionar al mundo circundante. Y la Biblia dice que Él mira desde el cielo para ver si lo escuchamos o si escuchamos a la cultura y las voces circundantes. Y es mi trabajo de pastor ayudarte a hacer lo que el verso dice, actuar con entendimiento. Actuar con entendimiento en la vida. Y muchas de tus elecciones y cosas que has creído del mundo son en verdad erróneas. Por eso aquí en Saddleback basamos todo lo que hacemos en la Biblia. Mi objetivo en esta serie y en cada mensaje es ayudarte a ver tu vida, ver tus relaciones
y todos los asuntos de la cultura que te causan ansiedad desde una visión bíblica del mundo. Eso es porque la palabra es siempre verdad y la verdad te hace libre. Pero el que haya sido salvado por Jesús no te da automáticamente una visión bíblica del mundo. Y la razón de que no tengas una visión bíblica del mundo es que pasas más tiempo viendo noticias que el que pasas leyendo la buena nueva de la Biblia, o como dije en el otro mensaje, pasas más tiempo en Facebook que poniendo tu cara en este libro, God's Book. Puedes ser cristiano por años y aún no estar actuando con entendimiento, actuando con bases bíblicas. ¿Sabes? Puedes ver que algo pasa en la sociedad y si no sabes lo que la Biblia dice, puedes reaccionar con temor, o puedes reaccionar de forma egocéntrica, o puedes actuar pecaminosamente de forma desdeñosa, o engreída, o incluso muy tonta. Los cristianos lo hacen. Si no estoy basando mi conducta en la palabra de Dios, me voy a equivocar cada vez. El problema es que la Biblia suele decirme la verdad, y esa verdad remueve mis prejuicios. Por eso es prueba de fe. Y nuestra forma de reaccionar a sucesos diarios del mundo revela cómo es en verdad nuestra fe. Ahora, Dios no solo prueba tu fe en las circunstancias, también nos dice que podemos probarnos también nosotros mismos. ¿Lo sabías? Puedes probar tu propia fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice en la Nueva Traducción Viviente: Examínense. Examínense. Es un autoexamen para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. ¿De acuerdo? Ahora quiero que dediques las siguientes semanas, los siguientes mensajes, a una autorrevisión para evaluar tu fe. Y te quiero decir, Dios no prueba tu fe con cosas que ya pasaron. ¿Está bien? Pasadas. Sino que debe usar sucesos actuales. No puede probarte con cosas pasadas que no se pueden cambiar. Se acabaron, se fueron. Y no puede probarte con eventos futuros, pues no han pasado aún y no estás allí hasta que llegues. Dios tiene que usar lo que está pasando en el mundo ahora mismo para probar tu fe. Afortunadamente, se están dando muchos problemas ahora para que Dios vea en verdad cuánto confías en Él, cuánto lo amas, cuán pronto le obedeces, cuando te pide hacer algo y si en verdad actúas con entendimiento, con un entendimiento bíblico. Dios está viendo tus acciones y tus reacciones. A ver cuán bien piensas, hablas, sientes y actúas como Jesús. Lo que vamos a ver las próximas semanas es la manera en que Jesús quiere que nosotros respondamos a 5 asuntos actuales. 5 asuntos actuales que impactan nuestra vida. Ustedes me han escrito y preguntado sobre ellos. Los 5 ponen a prueba su fe. Bien, déjame enumerar para ti las 5 grandes pruebas de fe que veo suceder en el ambiente actual que nos rodea. ¿Está bien? Tu fe se está probando en 5 formas en estos días. La primera prueba, claro, es el COVID-19 y su pandemia. Yo la llamo una prueba de infección viral. Prueba de infección viral. Infección es afección, enfermedad. Una infección viral es una enfermedad por un virus invisible. Esa es la primera prueba. Otra prueba es la de la inestabilidad social. Estoy hablando de la violencia, el desorden y las cosas que están sucediendo en nuestras ciudades y que perturban a mucha gente. Otra prueba, la tercera, es la de la inseguridad financiera. Millones de personas la están enfrentando porque no hay trabajo, perdieron su empleo ya, y nadie sabe cómo se verá afectada la economía mundial.
Otra prueba que estamos pasando en el mundo es la de desigualdad racial. ¿Algo en realidad va a cambiar? Eso lo han puesto en primer plano algunos sucesos desafortunados. Personas han muerto. ¿Realmente cambiará algo? Es la prueba de desigualdad racial. Luego otra prueba que todos conocen es la prueba de incivilidad política. Porque en este tiempo estamos en temporada de elecciones y las divisiones son mayores. Y la gente está insultándose como nunca antes. Hasta creo que el odio y la amargura están muy alto, más alto de lo que los he visto en mi vida. La gente en verdad no está votando por candidatos, sino que están votando en contra de quien no le gusta. Bien, cualquiera de estas 5 circunstancias contemporáneas, por sí mismas, prueban tu fe, pero todas en conjunto forman una prueba gigante de cuán cristiano eres en realidad. Dios está viendo cómo reaccionas a las 5. Piensas, sientes, hablas y actúas como Jesús en estas 5 áreas. Bien, no hay tiempo de ver las 5 pruebas en un solo mensaje. Así que hoy solo vamos a ver la primera prueba. Está bien, después veremos las otras, ¿de acuerdo? Cada una. Hoy la primera es: Dios prueba nuestra fe con la infección viral. Es la pandemia del COVID-19, la infección viral. Dije antes, infección es enfermedad, afección. Y una infección viral es una enfermedad que viene por un virus. Ahora, ¿por qué el COVID-19 o virus es tan peligroso? No es solo una gripe estacional. Hay 5 características inusuales sobre el COVID-19 que nos prueban. Primera, es letal, es mortal para algunos, es la muerte. Ya ha tomado la vida de más de 200,000 personas solo en esta nación, en 25 semanas. Y no parece tener fin. Así que es grave, es mortal. Número 2, se le llama novel al virus. Quiere decir que no hay ninguna inmunidad humana previa. No hay ninguna vacuna, ninguna cura. Quieren hacerla al vapor, pero es un virus novel. Nadie tiene la cura o la vacuna. Número 3, muchas de las 26 millones de personas que ya han tenido COVID-19 en todo el mundo, muchas de ellas que enfermaron y vivieron, están revelando daños a largo plazo en pulmones, corazón y cerebro. No lo sabíamos cuando la pandemia inició, y los doctores descubrieron que los daños pueden ser permanentes en diferentes órganos. Por eso es una prueba seria. Hay problemas para respirar incluso después de haber sanado. Número 4, los portadores del virus lo esparcen aunque ellos no tengan síntomas. Eso es loco, ¿o no? Ellos no saben que lo tienen. Creen estar saludables, no quieren usar cubrebocas y siguen esparciendo la enfermedad, pues los portadores no siempre tienen síntomas. Y finalmente, 5, el virus puede regresar. Eso lo acaban de descubrir. Puedes tenerlo más de una vez. Los hospitales de todo el mundo aseguran que algunos se han infectado una segunda vez. Esas 5 cosas hacen de esta una grave prueba en la pandemia. Y la palabra pandemia es moderna. En la Biblia no se llama pandemia. En la Biblia la palabra que usan es plaga. Plaga. Y la Escritura está llena de historias de una plaga o pandemia tras otra. De hecho, la palabra plaga o plagas se menciona en la Escritura más de 200 veces. Se me hace muy interesante que miles de años antes que la ciencia conociera los gérmenes, o bacterias, o virus, nadie supo de eso por miles de años, Dios da instrucciones específicas en la Biblia sobre la importancia del aislamiento y cuarentena por ciertos males. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios sí entendía los gérmenes y virus. Nosotros no.
El libro del Levítico, si quieres leerlo, está lleno de instrucciones de qué tipo de enfermedades requieren cuarentena. Son 3.000 o más años atrás, mucho antes, miles de años antes de la invención del microscopio. Te mostraré un ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 21. En esta pantalla dice así: El rey Usías tuvo una enfermedad cutánea contagiosa hasta el día de su muerte, y tuvo que vivir en cuarentena. Esto fue hace 3.000 años. Le prohibieron entrar en el templo del Señor. ¿Por qué? Tuvo que hacer cuarentena por su enfermedad. Su hijo, Jotam, se hizo cargo del palacio real y gobernó la nación. Ahora, ¿entendiste cuando leí que al rey Usías se le prohibió asistir a la adoración en el templo? Pues podría infectar a otros. ¿Te suena familiar, aunque sea un poco? De seguro Usías está en el cielo ya compadeciéndose de nosotros, que no hemos podido ir a la iglesia en persona por 25 semanas. Y él dice, los entiendo, a mí me prohibieron ir a adorar en el templo el resto de mi vida. Y viví en cuarentena, vivió en una casa separada. Bien, solo para que lo sepan, pensé decirles esto, es solo para que sepan que el distanciamiento no es un moderno complot político que te quita tus derechos. Te mostraré un verso escrito más de 3.000 años atrás por el rey David sobre distanciamiento por enfermedad. Salmos 38, verso 11. En la Nueva Biblia de las Américas dice: Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Escucha, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, pandemia, y mis parientes se mantienen a distancia. La palabra hebrea usada ahí, plaga, significa una infección. Evidentemente, David contrajo alguna enfermedad contagiosa. Por cierto, escribió el Salmo 38 mientras estaba en cuarentena, porque Dios lo había explicado mucho antes de que conociéramos los virus. El Salmo 38 se escribió en cuarentena. Por cierto, Salmo 38 puede ser un buen capítulo para que lo estudies ahora. Quizá quieras anotar. Y por el resto del mensaje, quiero contestar 3 preguntas que han dirigido a mí. Salen una y otra vez. Son las siguientes. ¿Cuándo suceden las plagas en la Biblia? ¿Cuál es la razón? Número 2. ¿Qué deberíamos estar haciendo en esta plaga? Y número 3. ¿Cuándo podremos reunirnos a adorar otra vez? Eso es algo que todos quieren saber. Bien, veamos las 3 preguntas. Primera, ¿cuándo pasan las plagas en la Biblia? Bien, vivimos en un planeta imperfecto. Debido al pecado, la Biblia dice, la creación gime por el pecado. Nada funciona perfectamente. La economía no es perfecta, tu cuerpo no es perfecto, tus relaciones no son perfectas. Y la enfermedad, muerte, destrucción y decadencia, todas afectan. No vivimos en el Edén. Tampoco vivimos en el cielo, con todo perfecto. Pero hay muchas razones de las plagas o las pandemias en la Biblia, y quiero animarte a estudiar eso por tu cuenta, pues no podemos ver todas las razones, pero voy a mostrarte un par. Solo 2 o 3 que muestran algunas de las muchas posibilidades o razones de las plagas. Bien, ¿por qué no las anotas? Número 1. Dios permite las plagas en la Biblia. Número 1. Cuando ignoramos las normas de Dios para vivir. Cuando ignoramos las normas de Dios para vivir. Dios nos ha dado el manual del usuario de la vida. Es este libro. Es el manual de la vida. Si dudas, lee las instrucciones. Y dentro encontramos todas las leyes que Dios estableció para vivir una vida feliz, santa, productiva y sana. ¿Quieres una vida feliz, santa, productiva y sana? Todo está aquí. Y cuando seguimos este plan, todo sale bien. Pero cuando olvidamos a Dios e ignoramos su libro y desobedecemos lo que Dios nos dice y además hacemos solo lo que nos place, todo empieza a desmoronarse.
En la vida se desmorona lo físico, la parte emocional, se desmoronan las finanzas, se desmoronan las relaciones y todas las áreas. Verás, nos hacemos daño a nosotros mismos cuando dudamos de Dios y desobedecemos lo que Él nos dice. Ahora esto pasa muchas veces en la Biblia. Cada vez que olvidan y dan la espalda a Dios, tienen problemas y uno de sus problemas con frecuencia es una pandemia. Salmos 106 dice versos 14 y 15. La gente pronto olvidó a Dios y lo que había hecho por ellos. No esperaron el plan de Dios. Nota eso, se apresuraron, olvidaron a Dios y no esperaron su plan. En cambio, se volvieron codiciosos y dieron rienda suelta a sus deseos. Todo tipo de deseos sexuales, de comida, deseos materiales, pusieron a prueba la paciencia de Dios. Por eso dice, Dios les dio lo que querían, pero envió una plaga junto con ello. Hola, ¿qué ha pasado aquí? Ponen a prueba a Dios, quieren dar rienda suelta a todos sus deseos, dicen quiero hacer lo que quiero y cuando quiero. Sexualmente, moralmente, físicamente, monetariamente. Y dice que ellos olvidaron a Dios y Dios dijo les daré lo que quieren, pero envió una plaga a la par. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay con frecuencia consecuencias no deseadas al tener todo lo que queremos. No siempre es algo bueno tener todo lo que quieras, comer todo lo que quieras. Cada vez que quieras, puede darte obesidad y diabetes, disparar tu azúcar y muchas enfermedades. Tomar todo lo que quieras beber, cada vez que tú quieras, puede llevarte al alcoholismo, enfermedad cardíaca, ataques, cirrosis, cáncer y muchas enfermedades. Dios puso muy claras las normas para que no abusemos, usemos mal o pervirtamos el don del sexo. Pero la revolución sexual abandonó todas las normas de la palabra y ¿qué ha sucedido? Tenemos pandemias. La pandemia del SIDA, las ETS, enfermedades de transmisión sexual, la pandemia de corazones rotos, la pandemia de familias rotas. Sabes, es bien sabido que he hablado con muchos doctores, de lo que muchos saben, que la mayoría de las enfermedades que sufrimos y que además la mayoría de los hospitalizados están ahí debido y a causa de sus propias costumbres. No fue algo fuera de su control. Tuvieron control, pero ignoraron los sanos principios que Dios nos quiere enseñar. Creemos que sabemos más. Así que a veces había plaga porque el pueblo ignoraba lo que Dios les decía y eso tenía consecuencias. Hay otra razón, una segunda razón de las plagas en la Biblia, es esta: cuando permitimos la injusticia y desigualdad. ¿Lo sabías? ¿Sabías que esto pasó en tiempos de Jeremías? Dios odia el prejuicio. Dios odia la injusticia. Dios odia la desigualdad. Así que dice a la nación de Israel: ustedes deben liberar a todos los esclavos que tienen. Bien, detesto que tengan personas cautivas. Las han esclavizado. Dice, deben dejar de hacer esas cosas. ¿Saben qué hizo Israel? Lo hizo. Liberó a los esclavos temporalmente. Pero luego renegó de su promesa a Dios y empezó a esclavizar gente otra vez. Esto fue en tiempos de Jeremías. Y ese fue el colmo para Dios. Se cansó de su injusticia al tratar a otros inhumanamente y sin justicia, y esto es lo que Dios le dice en Jeremías 34, verso 17. Dios dice: hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Pero ahora rehúsan cumplir
y han mancillado mi fama quebrantando su juramento, y los han vuelto a esclavizar. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios está molesto. Espero que puedas escuchar la ira en su voz. Ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad, entre comillas, para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra. Dice, cualquier nación que acepte la esclavitud, que someta a las personas, pague salarios de esclavo. Dice, va a aparecer como una vergüenza para las naciones. ¿Escuchas la ira en la voz de Dios? Dios odia la esclavitud, odia que no se trate a la gente con dignidad y que se le prive de su libertad. ¿Sabes qué pasó justo después de que Dios dijo lo que acabo de leer en Jeremías? Permitió que el rey babilónico Nabucodonosor viniera con sus ejércitos, tomara a Israel con todos ellos y destruyera o barriera la ciudad de Jerusalén, y llevara a muchos de la nación cautivos como esclavos de regreso a Babilonia, donde serían esclavos por los siguientes 70 años. Hola. Eso curaría a Israel permanentemente de dos pecados, el de esclavitud y el de tratar mal a inmigrantes, lo que Dios les había prohibido también. ¿Está bien? Entonces dice, ¿saben qué? Y a veces en la Biblia había una plaga porque las personas eran tratadas muy mal, con desigualdad. Con desigualdad. Y dice, miren, si ven una nación que haga eso, esta nación está trayendo una plaga. Y te daré una última, porque hay muchas posibilidades, pero cuando los líderes pecan y desobedecen a Dios, con frecuencia cae una plaga sobre los demás. Cuando los líderes pecan personalmente y desobedecen a Dios, todos los que están bajo su cuidado sufren. ¿Sabes? Cuando somos tentados a pecar, Satanás siempre nos miente. Pues es padre de la mentira y nos dice primero que nadie lo va a saber, y como nadie se dará cuenta del pecado, nadie va a salir herido. Y te hace pensar que como nadie va a saber de tu pecado en lo secreto, que es algo personal y privado, no harás daño a nadie, pero aunque algunos pecados sean secretos, los efectos de ellos no lo son. No lo son. Siempre herimos a otras personas, no solo a nosotros, cuando pecamos. Y esto se aplica en especial a los líderes. Y en lo particular a líderes de cualquier área en diferentes momentos. Ahora todo mundo es líder. Si dices yo no soy líder, si lo eres, todos lo somos. A veces líderes de tus amigos, a veces de tu grupo pequeño, a veces de tu familia. A veces eres líder de, tú sabes, un grupo de personas que acabas de conocer en la tienda. Todo mundo es un líder, y cuando pecas siempre afectas a otros. Segunda de Crónicas, capítulo 21, cuenta la historia de una plaga nacional en Israel que sucede porque el líder de la nación hizo algo que Dios le advirtió que no hiciera, o habría repercusiones. ¿Quién es el líder de la nación? Tú lo conoces bien, el rey David. Dios le dijo que no hiciera cierta cosa, y David, con orgullo, lo ignoró, y la hizo aún así, como rey y líder nacional, causando una plaga en toda la nación. ¿Sabes cuántos murieron? 70,000 personas. En una plaga, debido al pecado personal del rey. Cuando David se dio cuenta del dolor que había causado por su pecado, quedó destrozado, y humildemente clamó a Dios. Les enseño como oro este verso, Primera de Crónicas 21:17. 70,000 personas murieron en la plaga. Son repercusiones del pecado de David. Y en el verso 17 dice así: Y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo?
¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y mi familia. Pero no dejes que esta plaga permanezca en tu pueblo. Ahora, este es un recordatorio muy poderoso de cómo nuestras propias acciones pueden traer una plaga a otra gente, lastimar a otros si no caminamos en la voluntad de Dios. Quizá no te des cuenta de algún pecado que cometiste que ha lastimado a otros. Pero si Dios te recuerda ese pecado, te invito a confesarlo de inmediato y a pedir el perdón. Ahora, aunque les he dado estos 3 ejemplos de razones diferentes, hay muchas más para las plagas. Otras razones por las que ocurren. Quiero advertirte, escucha atento como tu pastor que te ama. Te hago una advertencia enfática sobre suponer que sabes la razón de las cosas malas, porque no sabes. Yo tampoco. La mayoría de las veces no tenemos idea de por qué cosas malas ocurren a gente buena o la mala. No sabemos la razón detrás de mucho del sufrimiento en el mundo. Cuando dicen ¿por qué sufrimos? Yo digo no lo sé. Es algo que preguntaré en el cielo. No lo sé. Es presuntuoso incluso adivinar. Esto es lo que hicieron los amigos de Job. Job se enfermó y perdió todo, y los 3 amigos dicen, Job, te diré por qué estás así. Te diré por qué estás en esta plaga. Te diré por qué perdiste todo. Ninguno tenía razón. Y al final del libro Dios los reprende diciendo, ustedes hablan de sus propias ideas. No les dije eso. Así que no te ocupes pensando en que sabes la respuesta cuando ves a alguien que sufre mucho y sabes la razón. No es así. Además, al mismo tiempo quiero advertirte que ignores a cualquier persona que piense en arrogancia, que sabe la razón del sufrimiento de otro. No lo sabe. ¿Sabes por qué lo digo? Porque durante esta pandemia, en estas semanas, escuché a algunas personas hacer profecías sobre el COVID-19, diciendo con mucha autoridad en su voz, esta pandemia es el juicio de Dios sobre América. De hecho, he oído eso. Esta pandemia es el juicio de Dios sobre América. Bueno, quiero decirles, como pastor y como estudiante de la Biblia, he estudiado este libro durante casi 50 años. Yo les digo que están mal. La pandemia, el COVID-19, no es el juicio de Dios sobre América. Bien, te digo las 2 razones. Ciertamente, tienen razón. ¿En qué merecemos? Este país merece ser juzgado por Dios. Tienen razón en eso. Y si Dios decidiera juzgar a América, tendría muchas razones legítimas para hacerlo, si así lo quisiera. Pero quiero asegurarles que esta pandemia actual, el virus COVID-19, no es el juicio de Dios sobre América. Por 2 razones. Primero, porque el mundo entero la está sufriendo. Si Dios solo quería juzgar a América, falló. Bien, porque está en todo el mundo. Todos están sufriendo por esto. Y eso sería un sufrimiento innecesario. Pero más importante, no es el juicio de Dios, porque quiero recordarles esto, porque cada vez que... la razón es esta, cada vez que hay un desastre, como Katrina, o un huracán, o un incendio, o un terremoto, algún sabiondo lo atribuye al juicio de Dios. Pero Dios nos dice en el libro de Pedro, ¿cómo poder reconocer el juicio de Dios? Primera de Pedro 4:17 dice así, escuchen, porque cuando sea el tiempo del juicio, el juicio comenzará, ¿con quién? Con la familia de Dios, en la casa de Dios, con la familia de Dios, con sus hijos. Cuando el juicio de Dios en verdad llegue, comenzará con los cristianos, no con un grupo de incrédulos. No va a salir arbitrariamente y comenzar una plaga que lastime gente de todo tipo, gente que lo conoce y gente que no. La Biblia dice, el juicio comenzará por su familia.
No comenzó con los cristianos. Y el COVID-19 afecta a mucho más que solo creyentes. La Biblia dice que en el juicio de Dios se nos juzgará primero porque sabemos más. Rendiremos más cuentas, somos más responsables, así que deja de oír. Si alguien dice este es el juicio de Dios que llegó, está mal por ambas razones. Bien, ¿qué deberíamos estar haciendo? Es la segunda pregunta. ¿Qué deberíamos hacer durante esta plaga? Bueno, dos cosas. Pon atención a estas dos cosas. Número uno, continuar adorando. Bien, ahora pídele a Dios que acabe la pandemia. Haces lo que hizo David cuando causó una pandemia. Sigues orando hasta que la pandemia termine. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 25. Dice esto. Allí David edificó un altar al Señor y dio ofrendas de adoración a Dios. Y el Señor respondió a su oración y se detuvo la plaga. Necesitamos hacer lo que David hizo, lo que él hizo, construir un altar en el corazón, un altar en nuestra casa. Orar, adorar a Dios y pedirle que acabe esto. Y Dios escuchó la oración de David, él causó esa plaga en particular, pero la plaga se detuvo cuando David adoró a Dios. Continúa adorando a Dios en tu casa, en tu grupo, donde puedas. Y lo segundo que hacemos es continuar sirviendo a la gente. Continuar sirviendo. Y claro, durante esta pandemia hay tanta gente con necesidades ahora. Toda necesidad que te imagines. Y si puedes ser voluntario, si tienes tiempo para hacerlo, necesitamos que lo hagas si puedes. En mi estudio de esta semana, cuando estudié todas las plagas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, había un verso interesante en particular que me atrajo y que pensé que representa lo que Dios quiere que cada uno hagamos durante estos días. Está en el libro de Números, capítulo 16, verso 48. Y es una de las otras plagas. Es cuando Moisés y Aarón dirigían a los hijos de Israel. Y dice en Números 16, 48, durante esta plaga dice, Aarón el sacerdote se puso entre los vivos y los muertos, y se detuvo la plaga. Escuchen ese verso de nuevo. Aarón el sacerdote. Todos somos sacerdotes, eso dice la Biblia en Pedro, que no tienes que ir a un sacerdote para confesar, puedes confesar directo con Dios. Cada creyente es un sacerdote, el sacerdocio de cada creyente. Aarón el sacerdote se puso entre los vivos y los muertos, y se detuvo la plaga. Creo que ese trabajo aplica a todo cristiano ahora. Debemos estar en el medio entre los vivos y los muertos, en esta plaga, en esta pandemia, construyendo un puente de amor, un puente que alcance a los que están muriendo y alcance a los vivos. Una de las formas en que puedes mantenerte fresco, vivo y optimista durante estas malas noticias actuales es encontrar a alguien que esté peor que tú y ayudarlo a buscar formas de poder mejorar. Y si tú buscas maneras en tu propia vida de servir a otros que están pasando un momento más duro que tú, desviarás la atención de ti y tus problemas. Por ejemplo, si vives en una casa sin hijos, tienes tus propios problemas en esta pandemia. Pero si tú vives en casa y tienes hijos, entonces subiste un peldaño en cuanto al estrés. Porque los hijos van a la escuela al estar en casa y no van al edificio y tú tratas de trabajar y tu estrés aumentó. Y si vives en casa con niños en un lugar pequeño y están encerrados en lugar de estar en el patio de la escuela, tu estrés subió un poco más alto que antes. Y si tú vives en casa con niños en un lugar pequeño y eres padre soltero, tu estrés es exagerado. Y eres un héroe para mí, porque no sé cómo lo haces. Tratar de poner pan en la mesa, cuidar a los niños, educarlos. Dios nunca te llamó o entrenó para ser maestro, quizá no. Así lo que digo es,
Lo dije la primera semana de esta pandemia. Dicen que estamos en el mismo barco, ¿no es verdad? Para nada. Estamos en la misma tormenta. Pero algunos estamos en yates, y algunos en botes de remos, y algunos en lanchas rápidas, y algunos apenas colgamos de un trozo de madera. ¿Cómo te refugias en casa cuando no tienes? Así que busca a alguien que tenga más estrés que tú y ayúdalo. Eso aumentará la alegría en tu propia vida. No te dediques a pasar por esto pensando en ti. ¿Lo entiendes? Continúa adorando a Dios, pero continúa sirviendo. Encuentra a alguien a quien ayudar. Tenemos más de 500 ministerios en Saddleback que operan en nuestra comunidad ahora, incluso durante la pandemia. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuándo podremos volver a adorar juntos otra vez? Es una pregunta que me hacen mucho. Bien, quizás has oído de iglesias más pequeñas, de menos de 100 personas, que ya comenzaron a reunirse juntos en su iglesia. Estamos felices por ellos, no sentimos competencia, no estamos celosos, estamos en el mismo equipo, y cualquier iglesia pequeña que pueda reunirse con menos de 100 personas, bien por ellos, eso es bueno. Quizá oíste también acerca de un par de iglesias más grandes, 3 o 4, quizás 5,000 personas, que están abriendo servicios al aire libre. De nuevo, nos alegra por ellos. Pero Saddleback es diferente. Más de 30,000 asistentes los fines de semana. Y más de 60,000 que ven en línea cada semana. Saddleback está en otra categoría. Y les dije esto, la primera semana, que quizás seríamos la última iglesia en abrir, junto con los eventos en estadios y Disneyland, porque no hay muchas iglesias que tengan la multitud que Saddleback tiene en América. Ahora la gente dice, bueno, ¿por qué no hacemos servicios al aire libre? Quiero darte las razones. Hemos pensado en todo y hay una base bíblica para lo que hacemos. Quiero darles las 10 razones por las que esperamos para volver a abrir. No tenemos prisa por reabrir ahora mismo. ¿Por qué? Número 1, nada ha cambiado desde marzo. No es más seguro que en marzo, solo estamos más frustrados. Aún no tenemos cura, aún no tenemos vacuna. No es aún más seguro. ¿Qué ha cambiado? Lo único es que la gente está más impaciente y frustrada. Pero no es más seguro que lo que era en marzo. Número 2, queremos ser justos y no frustrar a la gente. Ahora, si en California puedes tener un grupo de hasta 100 personas, bueno, si tienes 30,000 en los fines de semana, ¿qué vamos a hacer con las otras 29,900? ¿A dónde van a ir esas personas? ¿Qué les decimos a las personas que no podrían entrar? ¿Cómo se determina cuáles 100 personas asisten a la iglesia? Sería frustrante que la gente fuera rechazada así, lo siento, no hay lugar. De 30,000, solo 100 de ustedes entrarán. Número 3. Esta es una cuestión de seguridad para no reunirnos. No tiene que ver con la primera enmienda. Sabes, algunas iglesias, sí lo sé, se quejan en voz alta de no tener servicios de adoración. Es una infracción del gobierno y limita la libertad de religión y el derecho de reunión. Bueno, podrían tener un caso de discriminación si todo lo demás estuviera abierto y solo las iglesias cerradas. Pero todas las demás grandes asambleas siguen cerradas, incluidos teatros y conciertos y eventos deportivos, incluso los que están al aire libre. No hay béisbol, no hay básquetbol, no hay fútbol. No estamos siendo discriminados como iglesia. Este es un tema de salud, es de seguridad, no una cuestión de nuestros derechos. Cuando abran esos eventos y no nos dejan, ya nos quejaremos. Número 4. Algunas iglesias, sin dudar, juegan con la salud y la seguridad de sus miembros, abriendo antes de tener una vacuna. Y es su derecho, pero creo que están siendo muy imprudentes. Y como su pastor, tu pastor, que te ama,
y como alguien a quien Dios ordenó y llamó para proteger este rebaño, no estoy dispuesto a arriesgar tu vida solo para tener una audiencia a quienes predicar. Lo siento, tú eres más importante. No quiero ser un esparcidor del virus, no quiero que seas esparcidor del virus. Y en esta iglesia tan grande, el rastreo de contactos sería imposible. Así que es una cuestión de seguridad. Y es un tema de amor. No os importas tú, lo hacemos para protegerte. Número 5. Este es grande, escucha. Nuestra iglesia es mucho más que un servicio de adoración. Tenemos 5 propósitos en nuestra iglesia con propósito. La adoración es uno, y el compañerismo, discipulado, ministerio y alcance. Y tenemos 5 propósitos y 5 círculos, y esta pandemia ha revelado una falla fundamental en muchas iglesias, y es esta. La mayoría solo tiene un círculo. Solo adoran. Y si no tienen eso, no tienen nada. Son una iglesia de un propósito. En lugar de 5 propósitos basada en el gran mandamiento y la gran comisión, nuestra iglesia se basa en 5 propósitos: compañerismo, adoración, discipulado, ministerio y evangelismo. Y tenemos un círculo de compromiso para cada uno de estos propósitos, y mientras que la adoración cerró, los otros 4 propósitos han ido a pleno y fuertes e incluso creciendo durante este tiempo, durante la crisis del COVID. Así, es incorrecto decir que Saddleback cerró durante la pandemia. Es incorrecto. Estamos muy abiertos. Lo único cerrado es el servicio. Y es algo temporal. Todo lo demás lo hacemos. Hacemos ministerio. Literalmente a cientos de miles. Seguimos alcanzando a 15,000, 16,000 personas en total para Cristo. Hacemos discipulado y compañerismo en nuestros grupos. ¿Sabes? Incluso en el servicio del fin de semana crecemos. En enero, antes de que llegara el COVID, el promedio era de 45,000 personas en el servicio. Unas 30,000 venían a todos nuestros campus y alrededor de 15,000 veían en línea. Pero desde que cambiamos a un servicio totalmente en línea, nuestra asistencia se ha más que duplicado en las últimas 23 semanas. Es el mayor crecimiento en el menor tiempo que hayamos visto en 40 años de historia de Saddleback. Ciertamente no vacilamos. Crecemos rápido, probablemente más que cualquier iglesia durante este tiempo, porque mucha gente se vuelve a Dios. Número 7. Estamos ganando más gente para Cristo ahora que en cualquier momento de nuestra historia. Como dije, más de 5,000 nuevos creyentes han venido a Cristo a través de estos servicios en línea en 23 semanas. Nunca hubo tantas personas salvadas en 6 meses en ningún tiempo de nuestra historia. Número 8. Nuestra estrategia de alcance es exactamente lo opuesto a muchas otras iglesias. Nuestro pastor ejecutivo, Steve Johnson, está en contacto con otros pastores ejecutivos de las iglesias grandes del país, al menos una vez al mes y a veces más. Y todas las otras iglesias, todas las demás, siempre están hablando de cómo metes a la comunidad en la iglesia, cómo los devuelves al edificio, cómo logras que vuelvan a la iglesia. Saddleback desde el día 1 tomó la estrategia opuesta. ¿Cómo los metemos en la comunidad? Número 9. La Biblia dice que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Bien, hay un tiempo para sanar, un momento para ir a la guerra, un tiempo para reír, uno para llorar, uno para plantar, uno para cosechar. Un tiempo de siembra durante este tiempo. Lo que sucede ahora, queremos que nuestros miembros se enfoquen en la madurez, en nuestros grupos y en el ministerio y la misión en la comunidad. Si no podemos reunirnos y adorar, podemos hacer lo que hacemos ahora. Puedes invitar a familias o grupos, sentarse, ya sabes, con sana distancia. Podemos hacerlo. Pero cuando la gente me expresa su frustración por no haber regresado a nuestros servicios, siempre les hago 2 preguntas. Primera, ¿estás activo en un grupo? Y 2, ¿sirves en un ministerio? ¿Sabes qué hallé? Que los que más se quejan son los que dicen no a ambas. No están en un grupo
y no sirven en un ministerio. La gente que se reúne con su grupo cada semana y la gente que sirve en uno de esos 500 o más ministerios están felices de esperar hasta que sea seguro para todos reunirnos juntos. Eso es amar a tu prójimo. Último, número 10. Quiero que siempre recuerdes que todo lo que hacemos en Saddleback lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor, lo hacemos por fe. Amor a Dios, amor por la gente, fe en Dios y fe en las personas. Porque sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. No le tememos a nada. No estamos ansiosos por nada. Confiamos pacientemente en Dios, y mientras confiamos pacientemente en Dios, y esperamos que podamos regresar juntos en la comunión y adoración que queremos, más gente viene a Cristo que en cualquier tiempo de nuestra historia. Tienes que celebrar eso. Y mediante nuestros servicios en línea, y a través del uno a uno, compartir la fe, ahora más de 16,000 personas o más, actuando así, han venido a Cristo en 25 semanas. Eso, amigos, es un milagro. No hay nada de qué quejarnos. Ese es Dios, usando a personas normales de forma extraordinaria, continúan adorando y continúan sirviendo. ¿Por qué sucedió eso? Te diré por qué. Porque a los miembros de Saddleback les interesa más el vivir su fe que sentarse en una silla y escuchar sobre su fe. Eso es lo que quiero que puedas hacer. Cerraré con esto. Mira, ayer un hombre le hizo un cumplido a mi esposa que me gustaría que aplicara a cada cristiano. Ojalá se dijera de ti. Kay recibió un cumplido de alguien. Le dijo, ¿sabes, Kay? Tú no llevas tu fe como armadura para protegerte. Tú llevas tu fe como una fragancia. Es una buena línea. Quiero que se diga eso de ti, quiero que se diga eso de mí. Que donde quiera que vayas, no estés llevando tu fe como una armadura defensiva para discutir y pelear con la gente y derribarla, pero llevas tu fe como fragancia que hace que la gente quiera conocer a Jesús, que eres atractivo. Te pregunto, terminaré con esto. ¿Cómo llevas tu fe? ¿Cómo tú llevas tu fe? ¿La usas como armadura para protegerte de todos los malos, malvados y desagradables allá afuera, de los que no están de acuerdo contigo y todos los que crees, sabes, que son muy malos? ¿O estás llevando tu fe como una fragancia? ¿La gente está atraída a Cristo por tu fe o les repugna por tu fe? Quiero que pienses en eso esta semana. Ahora quiero orar por ti. Pero primero, si nunca le entregaste tu vida a Jesucristo, realmente no tienes el poder interno para hacer lo que acabamos de hablar. Y entonces oremos juntos. Y si nunca has abierto tu vida a Cristo, solo di algo como esto. Dile a Dios, quiero conocerte. Quiero tener una relación contigo. Sé de ti, pero quiero tener una amistad contigo. Jesucristo, quiero aprender a confiar en ti y amarte. Gracias por morir por mí. Ayúdame a entender eso. Ayúdame a entender mi propósito en la vida. Te pido que perdones todo lo que he hecho mal y te pido que me aceptes en tu hogar en el cielo cuando muera, no porque lo merezca, sino porque he confiado en ti. Quiero aprender a amarte más cada día. Y abro mi vida a ti. Reemplaza el miedo, la ansiedad, la ira y todas las demás emociones con tu amor en mi corazón. Oro esto en tu nombre. Amén.